superintendente nacional, funcionarios de la sede central, jefes zonales, compañeros de las distintas zonas de todo el Perú que nos visitan, y bueno, para los que también nos ven, nos escuchan de forma virtual. No sé si me escucha la doctora Belén. Sí, perfectamente. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias, muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Bien, hemos escuchado atentamente sus comentarios, doctora, su participación en esta exposición. Bueno, nos ha brindado un cóctel de sociedades que rigen, ¿no? Que están presentes en la legislación española. Bueno, aquí en el Perú tenemos mucha similitud en algunas, en otras todavía tenemos un poco todavía no hemos llegado a legislar sobre algunas de esas de las que usted ha mencionado, pero en algo que sí coincido, o en algo que estamos todos de acuerdo, es respecto a lo que usted ha dicho, ¿no? La eficacia de la Constitución en el registro mercantil, ¿no? Todos sabemos que para que nazca una persona jurídica, obtenga la personalidad jurídica, pues lo importante es registrar esta, ya sea persona jurídica o una sociedad mercantil, ¿no? Eso es, todos estamos de acuerdo. Porque el Estado le brinda, pues, sus atributos, sus derechos, sus obligaciones como tal, ¿no? Como persona jurídica. Si no se inscribe en el registro mercantil o en el registro de personas jurídicas, obviamente no tiene esta protección. En eso estamos de acuerdo con aquí en el Perú, a pesar de que nuestro sistema es declarativo, pero en este registro mercantil sabemos que la inscripción de esta Constitución pues va a brindar, pues, lo que usted ha dicho, la seguridad jurídica, va a desplegar, pues, la protección, la eficacia de esta inscripción, la oponibilidad también de todo aquello que, si ya está inscrito, no se puede oponer a alguien a la certeza que da el registro, ¿verdad? Eso estamos muy bien de acuerdo. Quería hacer un comentario acerca también que tiene vinculación con la primera exposición del doctor y lo que usted ha mencionado. Efectivamente, en nuestro país, en el registro mercantil, no es obligatoria la inscripción de los poderes que otorgan ya sea una Junta General de Accionistas o una persona natural, ¿no? O etcétera. ¿Por qué? Porque basta que se adjunte o se acompañe al acto el documento donde está el otorgamiento de poder o el apoderamiento, como se quiera decir, ¿no? Si es una junta de accionistas, pues, y está representando, ¿no? Está facultando a un gerente o a un apoderado para realizar determinado acto, para disponer de algún bien de la sociedad, basta con que se adjunte o se inserta en la escritura pública este documento, ¿no? Claro, y también el registrador que va a calificar la inscripción de este acto tiene que evaluar ese poder, esa acta de junta de accionistas, se va a convertir prácticamente en un registrador de personas jurídicas o de mercantil, ¿no? Estamos hablando si es que hay una transferencia que llega al registro de propiedad, este registrador se va a convertir en un registrador de mercantil, si lo queremos llamar así, ¿no? Para calificar y ver, pues, entrar a la partida registral, verificará si son los socios, si es una SRL, o las acciones, el número de acciones que representan el capital. También calificará el libro de actas de dónde se está extrayendo esa junta, digamos, y bueno, califica el registrador, no necesariamente se inscribe o se tiene que inscribir, como veo que en el registro mercantil de España es exigible, ¿no? O sea, es obligatorio y no se podría contratar o no se podría inscribir si es que no se inscribe previamente este poder en la partida de la sociedad. Había estado leyendo también algunos sobre los emprendedores de responsabilidad limitada, que ustedes muy bien lo manejan, los llamados autónomos, y también los que acceden a
a proteger, lo que usted dijo, a proteger su vivienda, o algunos bienes muebles con los que desempeñan su función, ¿no? Estos autónomos o emprendedores pueden llegar a tener esta protección siempre y cuando se registren como tal, ¿no? En mérito de un documento privado en el registro mercantil, y pues hay digamos un enlace donde el registrador de mercantil comunica al registrador de propiedad inmueble para que se anote, digamos, esa salvedad y quede protegido ese bien inmueble o bienes muebles de esta persona que está ejerciendo una actividad económica, ya sea un profesional o cualquier persona, ¿no?, que ejerza una actividad comercial, mercantil, si se quiere decir, ¿no? Eso es interesante. Y también he leído que ustedes en el registro mercantil se inscriben también las cuentas, ¿no?, a través de una auditoría en los 6 meses siguientes en la partida de la persona jurídica o de la sociedad mercantil. Esto, por ejemplo, no ocurre en el Perú. Aquí en la partida de la persona jurídica no se inscriben, digamos, las cuentas a la auditoría que se ha realizado del ejercicio anterior de lo que ejerce, de los ingresos de esta persona jurídica. No se inscribe en la partida de la sociedad o de la empresa IRL o de la sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad. No publicitamos eso tampoco acá, ¿no? Yo veo que ustedes están bien enlazados con el tema de Hacienda, donde creo que tienen una vinculación con eso para ver si está cumpliendo con el pago de sus impuestos, de sus tributos, como ustedes lo hacen, ¿no? A diferencia de acá del Perú, que no existe eso. No es exigible, no se publicita, y eso, yo quería hacerle una pregunta, doctora, si me permite, para que usted nos indique un poquito más acerca de esta inscripción en el registro de la persona jurídica, acerca de las cuentas o del auditoría, como le llaman, dentro me parece que son los 6 primeros meses del año siguiente, o sea, del ejercicio anterior, ¿no? Tiene un plazo para inscribir en el año siguiente. Y si no le inscriben, pues me parece que como que sancionan, bloquean a la persona jurídica hasta que no declare, digamos así, e inscriba en la partida sociedad mercantil para conocimiento de terceros, ¿no? Para conocimiento de los demás. Esa sería mi pregunta, doctora, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, porque he visto también que hay ahí hay preguntas en el chat, con lo cual voy a ir como Jack el Destripador, poco a poco. Mira, a ver, cuando hablábamos primero de la oponibilidad, que lo que está inscrito es oponible a tercero, tal, es oponible a tercero, pero por supuesto todo es susceptible de revisión. Lo que pasa es que la revisión corresponde a la instancia judicial. Entonces, por tanto, como el registro se presume exacto, veraz y es oponible a tercero, aquel que mantenga una posición distinta de lo que el registro publica tiene que irse al juzgado y al mismo tiempo anotar la interposición de esa demanda, porque si no, el registro va a seguir protegiendo por el principio de tracto sucesivo aquel que se relacione con el registro. Es decir, lo que está en el registro, hay presunciones que son iuris et de iure, pero en general las presunciones son iuris tantum, y por tanto quien desee desvirtuar esa presunción debe hacerlo en el juzgado, y lo lógico es que constate en el propio registro la presentación de esa demanda para evitar que esa situación se siga consolidando. Luego, en cuanto a la calificación por parte del registrador, no sé, algo me había puesto ahí, hay que tener en cuenta que nosotros, cuando nos llegan los documentos,
nuestra legislación es realmente muy, muy rigurosa. Vamos a ver la certificación expedida por el titular inscrito, es decir, siempre estamos calificando los asientos registrales y lo que nos llega. ¿Quién expide la certificación? El titular inscrito. Si expide la certificación de un acuerdo de junta otro titular que no es el inscrito, por ejemplo, porque ha habido un cambio en el órgano de administración, nosotros exigiremos que el anterior órgano de administración haya sido notificado de manera fehaciente, etcétera. Cuando se expide una certificación, el órgano de administración también tiene que acreditar, aunque es un documento privado, que ha cumplido una serie de requisitos. Tendrá que identificarnos si se trata de una junta convocada o si es una junta universal, si fue convocada, cómo fue convocada, y por tanto nosotros calificaremos si ha sido convocada tal y como establecen los estatutos, que está inscrito, que se ha redactado la lista de asistentes, que se ha aprobado el acta, y se trata de un documento privado y que además está bajo la fe del órgano certificante, pero que tiene que cumplir una serie de requisitos. En cuanto a los depósitos de cuentas, yo creo que esto es lo que hace redonda la seguridad jurídica. Las empresas, todas las sociedades mercantiles, están obligados, con arreglo, en Europa, con arreglo a los planes generales contables que establecen los ministerios de Economía y Hacienda de cada uno de los países, a llevar una serie de libros, que son libros obligatorios, libros de actas donde se reflejan los acuerdos que han sido tomados por las empresas, libros de socios o de accionistas con acciones nominativas donde aparece la titularidad de los mismos, los gravámenes que están constituidos sobre dichas acciones o participaciones, por ejemplo, si han sido objeto de pignoración, si se ha producido una desmembración con un usufructo como consecuencia de una herencia o si se ha producido un embargo. Hace falta también, es necesario llevar también los libros libros de inventarios, el libro diario, y esos libros obligatoriamente deben legalizarse en el momento, los libros de socios, en el momento en el que se constituye por primera vez una sociedad, y el resto de los libros a los que me he referido, los libros que son de la empresa de números, estos deben legalizarse en los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio de esa empresa. ¿Por qué? Porque Hacienda sabe que nosotros, eso se legaliza de una manera, a través de una huella criptográfica, se presentan telemáticamente. Para la legalización es completamente electrónica desde el año 2015, y eso hace que esos libros no puedan ser manipulados y que nadie podría inventarse un acta si ese acta no está reflejada en un libro que además ha sido legalizado y que ha generado una huella por parte del registro mercantil. Además de los libros, todas las empresas, en los 6 meses siguientes, todas las sociedades mercantiles están obligadas, y luego las sociedades que no son mercantiles, por ejemplo, una sociedad civil, puede voluntariamente presentar estos estados financieros porque puede darle más credibilidad. Podría tratarse de una empresa agrícola importantísima, una sociedad civil, y que le interesa que esa documentación financiera esté depositada en el registro mercantil. Hay una orden en España de Economía y Hacienda también que establece que, sea cual sea la naturaleza mercantil o civil, o como si se trata de una asociación de la defensa de la persona con discapacidad, cuando tiene una facturación por encima de los 600.000 euros, es necesario que deposite sus estados financieros. Los estados financieros son los depósitos de cuentas, la memoria, y entonces deben depositarse en los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio. Deben depositarse en el registro mercantil, pero la legislación lo que establece es que en los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio, por ejemplo, una empresa, lo normal es cerrar el 31 de diciembre, en los 3 meses siguientes debe el órgano de administración formular sus estados financieros, y en esos estados financieros habrá una propuesta sobre la aplicación de resultados, reparto de beneficios, lo que sea. En los 3 meses siguientes a la formulación se aprobarán.
se aprobarán o no se aprobarán, pero deben someterse a la aprobación y a la información de la Junta General. En ocasiones y en función del volumen, del número de empleados, de la facturación, de tal, están sujetas a una verificación por un experto independiente, por un auditor contable. Y cuando se aprueben por parte de los socios o los accionistas, ha tenido que haber una previa verificación. Y entonces, tras la formulación en los 3 meses siguientes al ejercicio y la aprobación en los otros 3 meses siguientes, deberán en el mes siguiente presentarse obligatoriamente para su depósito. No se inscriben, se depositan en el registro mercantil. Nuestra calificación ahí es, que obligatoriamente vayan en unos modelos determinados. Vamos a comprobar que el capital coincide, que el órgano certificante es el que dice que acompaña, además de la información financiera y contable, la otra información que el Estado exige, como la información medioambiental, información del número de trabajadores, etcétera, y la información sobre los titulares, sobre los beneficiarios efectivos. Esos documentos quedan depositados y son públicos, puede acceder a su contenido cualquiera los 365 días del año y durante las 24 horas del día. Un domingo a las 4 de la mañana cualquiera puede meterse para averiguar los estados contables y financieros, por ejemplo, de Zara. Porque podría interesarle convertirse en un inversor, llevar a cabo una unión de empresas o lo que necesario fuera. Esto proporciona una seguridad para los terceros, porque además en nuestro sistema, en nuestro derecho, cuando una empresa no ha depositado las cuentas, transcurrido un año sin haber depositado las cuentas que obligatoriamente deben depositarse todos los ejercicios sociales, se produce el cierre de la hoja social y esta empresa no va a poder inscribir nada. Hay algunas cosas pequeñas que pueden hacerse, como una revocación, lo que llamamos actos negativos, pero en general no puede hacerse ningún asiento. Si una empresa no ha presentado cuentas y entrase en un estado de insolvencia, esa insolvencia podría ser calificada como culpable. Una empresa que no deposita, en general en Europa, sus estados financieros y contables, que no está al día, no puede concurrir a ninguna contratación pública. ¿Qué quiere ello decir? O sea, que la información que se proporciona de una sociedad inscrita en el registro mercantil es una información muy, muy completa, porque tiene una información económica. Sabemos que la sociedad no está incursa en ningún procedimiento de insolvencia, porque también son de obligatoria constitución. Sabemos quién es su órgano de administración, quiénes son sus apoderados, cuál es el capital social, y entonces genera esa certeza y esa seguridad, o sea, que de alguna manera favorece y atrae las inversiones. Y además, lo más impresionante de todo es que nosotros, tenemos una plataforma europea donde las informaciones están compartidas, porque hay muchas empresas europeas que tienen sucursales en otros países de la Unión Europea. Imaginen, por ejemplo, que yo tengo inscrita en mi registro una sucursal de una entidad francesa, y esa entidad francesa ha presentado un procedimiento de insolvencia. Entonces yo tengo que tener esa interconexión, porque todo lo que afecte a la matriz afectaría también a la sucursal que yo tengo, de manera que cualquier inversor que vaya a establecer una relación con una de estas empresas, puede estar seguro de que esa información ha pasado por el tamiz de la calificación registral. Con esto espero haber contestado a la ponente. Luego había aquí una serie de en el chat una serie de informaciones. Decía, aquí dice: ¿cuál es la filosofía del registrador en España en relación a si se orientan por una posición en pro de la registración de los actos que sean inscribibles
o la posición que asumen los registradores en Perú. Nosotros, nuestra posición es registrar todos los actos que sean inscribibles, que se ajusten a la ley, que cumplan con el principio de tipicidad, pero por supuestísimo, o sea, la inscripción de lo que sea posible. Luego, a ver, perdón, porque había visto antes, pero decía... Vamos ¿sí? a dar paso al doctor Arturo Mendoza, el segundo panelista. Sí, sí, ahora ya la apunto aquí. Buenas tardes con todos. Un gusto verla y escucharla, profesora Belén. Gracias. Bueno, para comentar, respecto de solamente un comentario, justo la doctora hablaba de interconexión, y cuando hablaba también el doctor Aróstegui, recordé el decreto legislativo 1310 del 2016 acerca de las medidas simplificativas en la administración. Y recuerdo que hay un capítulo o un ítem que habla sobre el tema del registro, por ejemplo, exhibición de presentación de partidas de nacimiento, de DNIs, y hablamos justamente por esas épocas de la interoperabilidad. Entonces, yo creo que del 2016 a la fecha el registro ha cambiado, vino pandemia, ahora todo se ha digitalizado, se ha sistematizado. Creo que podría replantearse de repente estas medidas simplificativas. En ese decreto hablaba, recuerdo, del tema de la reorganización de las sociedades. Podemos de repente, no sé, volver a reformular, a reflexionar o a pensar sobre qué nuevos desafíos podemos incluir a efectos de que, bueno, en un futuro, como lo mencionó el doctor Aróstegui, poder estar en el puesto 31, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, esa es una norma que yo rescato. Ahora, con respecto a las medidas de simplificación, de lo que comentaba la profesora Belén, hay un artículo, la profesora española Carmen Jerez Delgado, si no me equivoco, que habla sobre la eficacia eficacia constitutiva de las inscripciones, pero relativa, ¿no? Entonces, eso, bueno, lo habla respecto del registro de la propiedad. Ahora, en el registro de mercantil yo entiendo de que sí existe una eficacia constitutiva relativa, porque muchas inscripciones necesitan estar en el registro para que puedan surtir efecto frente a terceros, como es obvio. Pero a veces han llegado al extremo, quizás ya por parte de los operadores. Recuerdo cuando estaba en orientación al usuario, iban los usuarios, no, que necesito esta vigencia de poder, el banco me dice que no está en la facultad, en la vigencia, si no, no me van a entregar un préstamo. Entonces, muchas veces no había el decreto legislativo 272, no me acuerdo, hay una norma que habla de las facultades que tienen que publicitarse, mercantiles me parece. Entonces, digamos que los operadores también han generado que de manera fáctica o consuetudinaria se genere cierta obligación de cierto tipo de inscripciones en el registro mercantil, por un lado, ¿no? Ahora, también quería hablar, ya que he conversado, ya que comentó la doctora Mónica sobre el tema de la representación, ¿no? Entonces, acá en Perú tenemos la representación orgánica y la representación voluntaria, que es lo que la profesora Belén llama como apoderamiento. Entonces, Sí. acá en el Perú, respecto de la representación orgánica, pues he dicho que debe estar inscrita en el registro de personas jurídicas, en el registro mercantil correspondiente a la persona jurídica, correcto. Pero respecto de la representación voluntaria o apoderamiento, según los lineamientos del registro en el Perú, puede tranquilamente, no necesariamente inscribirse en el registro de personas jurídicas, sino que simplemente se puede adjuntar en el contrato que va al registro de la propiedad. Entonces, como la doctora Mónica decía, ¿no? El registrador de predios, el registrador de la propiedad, se convierte, digamos, en un registrador también de mercantil, porque va a calificar todos los requisitos legales y o de validez para poder utilizar este poder. Ojo que no lo inscribe. Entonces, a veces han llegado ciertos casos al registro en los cuales hemos dicho, el gerente está actuando, pero ¿cómo actúa? Como gerente, representación orgánica, se inscribe en el registro de personas jurídicas, o un poder que le da el órgano máximo que puede ser la Junta General, como, digamos, como una persona natural más. Entonces, ahí ha venido quizás a veces ciertos también, luego ha intervenido el Tribunal Registral, hay varias resoluciones, pero lo que se ha sentado es la representación orgánica inscrita en el registro de personas jurídicas o mercantil, y la representación voluntaria o apoderamiento no necesariamente puede inscribirse, sino que se puede acompañar en el contrato que va al registro de la propiedad. Sobre este punto quería
preguntar cuál es su opinión acerca de la no inscripción de la representación voluntaria o apoderamiento en el Perú. Y número 2, profesora Belén, estaba viendo el tema de, en España el tema de la publicidad de las convocatorias a las juntas generales lo hacen a través de la página del BORME, ¿correcto? La página del BORME es un boletín oficial del registro mercantil en España. En Perú todavía se hacen esas publicaciones en los diarios de mayor circulación, el nacional, el oficial, el peruano y el de mayor circulación. ¿Cómo les ha funcionado hasta ahorita ese sistema que ustedes tienen? Porque, o sea, la persona que quiere enterarse o quiere oponerse a algún acuerdo, es mentira que pues que van a estar leyendo el peruano todos los días, ¿cierto? Ahora, al estar en España, esta situación manejada o administrada, digamos, por el propio registro y con esa publicidad que ellos brindan, entonces yo creo que sería más efectivo evitar caer en nulidades de algunos acuerdos o pactos. Y esa es la segunda pregunta, ¿cómo les ha funcionado el tema de la publicidad de estas convocatorias a través de su página del BORME, del Boletín del Registro Mercantil? Esa es toda mi intervención. Muchas gracias, profesora Belén. Gracias, Arturo. También un placer volver a encontrarnos. Bueno, antes de comenzar con Arturo, la pregunta que estaba ahí, ¿cuál es el plazo que tiene el registrador para calificar un título? En general, el plazo es de 15 días, salvo de determinada documentación, donde el plazo es un plazo mucho más corto, como el de las 6 horas, o sea, el mayor, 15 días. Es verdad que en mercantil se puede solicitar la urgencia para el despacho de los documentos. Existe esa posibilidad y que conlleva pues una tasa, pero es una cosa muy pequeña y se despachan en 48 horas. ¿Cuántos títulos califica un registrador al día? Pues todos los que podamos, y claro, depende de la complejidad. A veces cuando se trata pues de disoluciones, que no haya acreedores o tal o cual, pues te puedes despachar. Hablo de calificar, que yo lo califico todo, pues te puedes calificar, pues yo qué sé, 20 de mercantil, pero es que igual tengo también propiedad y tengo bienes muebles, con lo cual tengo que despachar, tengo que calificar otros documentos y además luego tengo que firmar cotejar y firmar documentos que califique otro día. Pero bueno, no hay reglas porque depende de la naturaleza del documento. Y a lo que se refería Arturo, yo, claro, no he querido hablar porque no he querido ser muy académica de lo que significa la inscripción declarativa, la inscripción constitutiva. Inscripciones constitutivas desde luego existen en nuestro derecho mercantil. Tenemos supuestos en los que si la inscripción no se ha practicado, el supuesto de hecho no existe directamente. Por ejemplo, el nombramiento del consejero delegado, que dentro de un consejo de administración, que es aquel que tiene facultades omnímodas, como si fuera una especie de administrador único dentro del consejo de administración. Su inscripción es constitutiva y requiere también escritura pública como forma solemnitatem. Y luego todas las modificaciones estructurales, una fusión, una escisión, una segregación, un cambio de domicilio al extranjero, una cesión global de activos y pasivos, son también inscripciones constitutivas. Pero en general la inscripción atribuye al negocio unos efectos que antes no los tenía, que son los de la oponibilidad, y por eso con el título de la ponencia había hablado en general. Carmen Jerez es una persona listísima y que, bueno, ha intervenido muchísimo en una comisión europea sobre la digitalización de sociedades y también en el tema de fusiones. La interoperabilidad es básica, Arturo, por ejemplo, pero sobre todo porque hay que facilitar la vida al ciudadano. Es que cuando en una constitución de sociedades se está interviniendo como socio otra sociedad, si yo puedo comprobar que esa sociedad está inscrita y lo puedo comprobar porque puedo meterme, porque los registros españoles están interconectados, es que no voy a exigir que me aclare mayores requisitos si yo los puedo comprobar. Si en un nombramiento, que esto pasa muchísimo, por ejemplo, de
se nombra como órgano de administración a otra persona jurídica. Entonces, esta persona jurídica obligatoriamente habrá de designar una persona física, pero si resulta que la persona física que está designando es su propio administrador único o un consejero delegado, ya no necesito un acuerdo expreso, es que estoy viendo que puede nombrarse a sí mismo, y lo estoy viendo porque lo estoy comprobando en los asientos registrales de otros registros de España. La interoperabilidad es muy importante, sobre todo que se produzca en las administraciones. Por ejemplo, hoy que tenía una sociedad en la que había una persona marroquí, pues era un residente, tenía su permiso de residencia. Para que haya obtenido ese permiso de residencia, ha tenido que presentar su documentación relativa a su país y el número de identificación de extranjero. Yo no le voy a pedir más. Eso ya lo pidió la administración pública cuando le dio la tarjeta de residencia. Yo lo que voy a comprobar es que esa tarjeta, que me diga el notario que esa tarjeta de residencia está vigente. Entonces, en definitiva, creo que además de dotar de seguridad jurídica, hay que facilitar la vida a los que acceden al registro, porque la mayor parte de las veces es gente lega, es decir, que no tiene ese conocimiento. Me preguntaba Arturo, que es muy interesante, en cuanto a la representación orgánica y la representación voluntaria. Efectivamente, la representación orgánica en toda sociedad hay dos órganos fundamentales: la Junta, que es el órgano interno, y el órgano externo, que es la representación orgánica. A su vez, cuyas facultades son todas, a su vez se puede delegar determinadas, se puede nombrar un apoderamiento voluntario, una representación voluntaria, delegando determinadas facultades que en España obligatoriamente deben ser conferidas por el órgano de administración. Ha nombrado Arturo la Junta. En España, una Junta no puede otorgar una representación voluntaria, corresponde exclusivamente al órgano de representación externa. Yo creo que, en cuanto a eso que también aludía la panelista sobre que los registradores de la propiedad tienen que realizar esa calificación, nosotros, la obligatoria inscripción que establece el registro mercantil español, el reglamento del registro mercantil en su artículo 11, es para los poderes mercantiles. Si estamos hablando de un poder civil, un poder que una hermana da a su hermana para que acepte en su nombre la herencia de su padre, ese poder no se inscribe, lógicamente, y en ese poder el registrador de la propiedad va a tener que verlo para calificarlo, o será el notario el que o bien puede transcribirlo y al transcribir la parte necesaria decir que en lo omitido no hay nada que altere lo que he transcrito, o bien deberá decir que lo ha calificado bajo su responsabilidad, que se le ha exhibido copia autorizada, que quiere decir que no ha sido revocado, y que a juicio del notario autorizante, entiende que es suficiente. Pero en el caso del poder mercantil, Arturo, pues creo que ganaría muchísimo en seguridad jurídica, porque el registrador de la propiedad lo que debería sencillamente comprobar es que dicen que ese poder está inscrito, y con una interoperabilidad lo comprobaría y se ahorraría esa calificación, porque ya ha pasado por el tamiz de la calificación, el principio de legalidad, que se ajusta a derecho cuando se presentó en el registro mercantil, y ya está constatado en la hoja social. Entonces creo que ganarían muchísimo si asumieran algún tipo de reforma en ese sentido, y ya si asumiesen con un sistema de llevanza electrónica de los registros la posibilidad de otorgar poderes electrónicos desde la plataforma registral y constatarlo en la hoja social, pues esto supone un ahorro de costes, una rapidez y también pues un incremento de la seguridad jurídica, porque quien lo otorga ha tenido que identificarse a través, con una firma electrónica reconocida avanzada. Y por último, en cuanto a lo de la publicidad, Arturo,
que es muy interesante. Nosotros comprobamos rigurosamente los estatutos cómo se va, o sea, los estatutos deben indicar cómo se llevará a cabo la convocatoria de la Junta. Normalmente las convocatorias de la Junta se llevan a cabo pues por carta certificada con acuse de recibo o por publicación, antes se hacía especialmente así, por publicación en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia correspondiente al domicilio en el que está esa sociedad, y por publicación en el boletín oficial del registro mercantil. Sin embargo, esto hace ya unos años que se ha sustituido y se ha establecido la posibilidad, que supone un ahorro de costes impresionante, a través de la página web de la sociedad mercantil. Para ello, la sociedad mercantil, este es el artículo 11 de la Ley de Sociedades de Capital, de nuestra Ley de Sociedades de Capital, tiene que tener la página web obligatoriamente inscrita en la hoja social. Si no tiene página web, no podrá efectuar la convocatoria a través de la página web. Si tiene página web, cuando certifique el órgano de administración, a mí sencillamente me dirán en la certificación que ha estado expuesta la convocatoria en la página web durante los 15 días, porque son 15 días lo que nosotros exigimos de antelación para la convocatoria de una sociedad limitada, o un mes en el caso de una sociedad anónima, que ha estado expuesto de manera ininterrumpida en la página web de la sociedad, que está identificada en la hoja social, y a mí con esa manifestación, está bajo la fe del órgano certificante, no es necesario más. Cada vez más, del mismo modo que se modifican los estatutos para permitir las convocatorias electrónicas, se regula la posibilidad la página web de la sociedad, o sea, se identifica la página web de la sociedad y se usa como un sistema de convocatoria, del mismo modo que se convoca a los socios por correo certificado, siempre que tenga una recepción o un acuse de recibo, porque esto supone un gran ahorro de costes, puesto que ya no hay que pagar los costes de insertar la publicidad en un periódico o en el propio boletín oficial del registro mercantil. Sí que es verdad, esto en cuanto a las convocatorias de las juntas, sí que es verdad, Arturo, que en determinadas supuestos, pues por ejemplo en modificaciones estructurales y en algunas otras operaciones, el legislador establece obligatoriamente la necesaria publicidad en el boletín oficial del registro mercantil. Pero siempre, cuando nosotros los registros mercantiles de España practicamos cualquier asiento, una constitución, un aumento, un cese, nosotros del asiento que hemos practicado lo mandamos a su publicidad en el boletín oficial del registro mercantil, para que es un registro, el registro mercantil, que depende del boletín oficial del registro mercantil, que está gestionado por el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España, y que es público, y a cuyo contenido, que es un contenido muy somero y muy telegráfico, puede acceder todo el mundo. Pero lo de la página web, de verdad que es una opción muy interesante y supone un gran ahorro de costes. Los periódicos, por el contrario, han perdido con esa publicidad, que antes obtenían unos beneficios y ahora ya no se usa y se está sustituyendo por la publicidad en la web de la sociedad.